Como introducción al tema de hoy día, y como siempre yo les doy no solamente la base genérica, sino base cultural, base histórica, porque eso es cómo ustedes pueden llegar a recopilar información. Entonces, lo común que ustedes pueden encontrar con los grupos sanguíneos es lo que han aprendido en sus módulos, ¿cierto? Va a haber aglutinación, reacción de aglutinación. Sin embargo, no solamente para el área médica, los grupos sanguíneos son importantes. En la otra parte del mundo, el continente asiático, los grupos sanguíneos determinan personalidades. Entonces, para las personas, cuando postulan a los trabajos, siempre les habían preguntado cuál es tu grupo sanguíneo. No por fines médicos, sino por fines de selección, de personal. ¿Por qué? Porque los que son de grupo O van a tender a ser menos conflictivos. Los del grupo A o B van a ser más independientes y más hiperactivos. Y no solamente en China, Japón, Corea, sino también en otros países. Listo, ahí se acabó. No voy a hablar de eso porque eso no voy a venir en el examen, eso no está en el contenido de la guía. Pero ahora que usan en los CV, ya no tienes que poner tu grupo sanguíneo, sino tu examen de personalidad de MBTI. ¿Conoces? No les alcanza el tiempo. A eso es decir INFP. No es Sí, exámenes personales. Si eres NFP, MBTI. algo No sé así. si soy. No sé. Dependiendo de eso te contratan o no te contratan allá. ¿Sí? Allá. Ah, ya, acá no. Allá, pues, Ah, allá. bueno. Por eso estoy diciendo que es algo cultural. Está medio loco. Pero de acuerdo a eso van a tener, en el caso de los grupos de trabajo, predecir cómo van a poder manejar cualquier tipo de problema. O sea, pensando, ¿no? ¿Quiénes van a escuchar las directivas? ¿Quiénes no van a escuchar las directivas? ¿Quiénes van a protestar y me van a hacer perder plata? Así es. Pero ¿cómo lo sabes eso por los mismos? ¿No se cumple, doctora? Según ellos, dice que sí. Yo no me he puesto aquí. ¿Y eso cómo? Según ellos. Yo no me voy a... Yo les escucho nada más. Muy bien. Entonces vamos a la práctica médica que ustedes sí conocen, ¿de acuerdo? Este es en una diapositiva todo el antecedente histórico de cómo surgieron los grupos sanguíneos. Como ustedes han visto y han leído, todo surgió a partir de las reacciones de inmunológicas. Cuando habían problemas en ciertos pacientes, ustedes saben que si se sentían mal, les podían hacer sangrías, ¿cierto? Les hacían sangrías y cuando en unos casos de las guerras comenzaron a hacer transfusiones. En la mayoría de los casos funcionaron de manera correcta, pero aparecieron aquellas reacciones llamadas antígeno anticuerpo, por lo cual teníamos, en vez de mejorar al paciente, había una muerte segura, ¿cierto? Muy bien, entonces se comenzó a estudiar por qué pasa eso. Siempre es por qué, si me funcionaba, ahora ya no funciona. Cuando no te sale el arroz, si es que quieres cocinar el arroz o si quieres hervir el agua por lo menos, ¿por qué no hierve? ¿O por qué no me sale bien el huevo frito? Porque se me quema. Entonces hay preguntas. En el caso de esa averiguación, ustedes ya conocen
conoce al señor Landsteiner, que comenzó a utilizar la llamada mezcla de sangres. Diferentes tipos de sangre recorriendo diferentes personas de varias comunidades, de distintos lugares. Por lo tanto, él bautizó el llamado grupo AB. Actualmente ahora es el ABH, porque tenemos el antígeno H, el precursor, como uno de los que va a generar el fenotipo bomba, ¿cierto? El fenotipo. Finalmente, solamente tomando en cuenta el ABO, vamos a tener ya más adelante que es de herencia mendeliana, con la modificación de expresión de dos alelos codominantes. La modificación a su expresión es la codominancia. Si yo tengo una madre grupo A y un padre grupo O, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan mis hijos grupo AB? Grupo A, grupo O, ¿cuál es la probabilidad de que mis hijos salgan grupo AB? 0. Claro. Entonces, de esa manera, yo voy a localizar a personas dentro de mi núcleo familiar para realizar las llamadas transfusiones de sangre y trasplantes de órganos. Dentro de nuestro, ¿cómo se llama? La membrana de nuestro eritrocito tenemos distintos tipos de antígenos. En este artículo muestran 4 clasificaciones de los antígenos. Los de tipo carbohidrato, o el llamado glucocálidos, proteicas de 3 tipos. Cuando las proteínas pasan una vez, es decir, no hay doble entrada, aquellas que sí dominan varias partes de la membrana, y finalmente las que están unidas a GPI, a proteínas. Entonces, dependiendo del tipo de antígeno, nosotros tenemos distintos genes y por lo tanto distintos grupos sanguíneos. Los más comunes que ustedes conocen son el RH y el ABO. El ABO, ¿qué tipo de antígeno va a producir? De tipo carbohidrato, el glucocáliz. Aquí está, es glucocáliz, no es proteína. Por lo tanto, como el grupo ABO lo expresa, yo lo veo que es un carbohidrato, este antígeno, ¿cómo produciré ese antígeno? ¿Se entiende o no se entiende? Vamos. Si nuestro grupo ABO, yo tengo mi antígeno, ¿cómo es el antígeno? Es un carbohidrato, el glucocáliz. Pregunta, ¿un gen produce carbohidratos? ¿Un gen, yo tengo carbohidratos, sí o no? Sí, no. ¿Un gen produce carbohidratos? Si produce, ¿Produce Creo carbohidratos? que confundo. ¿Sí o no? No. Por lo tanto, ¿qué necesito para producir este carbohidrato? energía. ¿Qué necesito? Energía. Energía. ¿Qué más? Supongo que más genes, ¿no? ¿Oh? Sí. Ya. ¿Qué más? Aparte de los ingredientes, ¿cómo produzco un carbohidrato? ¿Cómo produzco una maltosa, una sacarosa? Por lo tanto, yo voy a observar el fenotipo que es en forma de antígeno gracias a la acción de enzimas. Estas enzimas, ¿qué moléculas son? Proteínas. Ahora, las proteínas sí tienen los genes, ¿correcto? Vamos a tener que, para el alelo, ¿cuántos alelos van a ver aquí? 3, ¿cierto? Alelo A, alelo B.
y el alelo I, que es para el grupo O. Entonces, cada uno de estos alelos va a producir las llamadas enzimas. En el caso del grupo RH, vamos a ver aquí en el grupo donde está, en este grupo, que son de las proteínas de multipaso. Por lo tanto, directamente me está diciendo que es proteína. Por lo tanto, yo voy a tener directamente la expresión a partir del gen para el grupo RH. Entonces, mi grupo RH, su antígeno es una proteína. Mi antígeno es una proteína, entonces yo voy a tener los alelos. Aquí voy a tener. ¿Cuáles serán los alelos? En este caso, ya ustedes lo conocen. ¿Cuáles serán? El D mayúscula y el D mayúscula y el D minúscula. Para los demás, que acá tengo el grupo MNS, el grupo P, el Lutera, el Lewis, el Duffy. Por ejemplo, el MNS, ¿dónde está? Aquí, es proteico. En el caso del MNS, ¿cómo será? A ver. Grupo MNS. Voy a tener que tener mi antígeno, que va a ser una proteína. Entonces, directamente aquí voy a tener tres alelos. MN. Y en este caso es, ya no es con I, lo voy a colocar aquí. No es el mismo gen. Acá lo he puesto gen. Son codoninas. Y a la A y a la B, ahí son codoninas. Entonces, cada uno de estos tipos de grupos sanguíneos están codificados por distintos genes. Ya sabemos que para el grupo ABO vamos a necesitar enzimas. ¿En dónde se localiza dichos genes? Tenemos aquí los locus, aquí en el cromosoma 9, en el cromosoma 1. Se encuentra el grupo RH. Muy bien, ¿cómo es que nosotros vamos a formar el grupo AB? Para nosotros formar el antígeno, en donde mis alelos del grupo ABO, que van a ser AB, y a la A y a la B de ahí van a ser sus enzimas. Dichas enzimas en la guía están colocadas en la figurita. Les han colocado, por ejemplo, ahí en la figurita, les hemos colocado enzima transferasa. Transferasa A, transferasa B, y esto no tiene. Empezamos con una primera herencia. ¿Qué es lo que tenemos que observar aquí? Que en la membrana de nuestro eritrocito, acá está, vamos a tener el llamado precursor, un glucocáliz, galactosa, N-acetilglucosamina y una galactosa. Ese es mi antígeno precursor, en el cual va una enzima llamada la fucosiltransferasa, va a colocar la fucosa. Una enzima llamada fucosiltransferasa va a colocar la fucosa. ¿En quién? En aquellos que tienen el alelo dominante. Y quienes tienen homocigoto recesivo no tienen la fucosa. Como no tienen la fucosa, estos de aquí van a ser los bombardos. Estos de aquí van a ser los bombardos. Por lo tanto, yo necesito mi precursor. A este precursor yo le voy a colocar una enzima de la fucosiltransferasa y voy a producir el llamado antígeno A.
nombre el gen FUT1 y también el FUT2, eso depende. Este FUT1 es para la sangre y el FUT2 es para las mucosas. Para las mucosas. Entonces, quien produzca el antígeno H va a tener el fenotipo es decir, homocigoto o hetero. Quien no tiene la enzima es homocigoto recesivo y se le va a llamar fenotipo bomba. ¿Qué tipo de sangre recepcionará el fenotipo bomba? ¿Qué es lo que tiene? Ese es su único antígeno. La cosa de la custodia. Porque ¿Qué no tipo de está sangre vertiente. recepcionará el fenotipo bomba? ¿Cuál será? Esto ya lo hemos estudiado. Bomba es somoto. ¿Qué tipo de sangre recepcionará el bomba? Solamente va a decir porque supuestamente el grupo O es un donador universal, ¿correcto? Pero él ya tiene antígeno H, por lo tanto, va a haber una hemólisis y se muere. Por lo tanto, solamente escribiremos punto. Esta herencia, netamente, ¿cómo será? Ahí tenemos homocigoto, homocigoto, heterocigoto y homocigoto. Esto es como si fuera herencia de la segunda. Primera y segunda. Cuando yo ya tengo en mi eritrocito el antígeno H, ya yo lo tengo. Ahora, ¿qué voy a utilizar? Los genotipos de el A, B, O. Entonces, ¿cuántas posibilidades voy a tener? Yo voy a decir si quiero ser el grupo A, si quiero ser el grupo B y si quiero ser el grupo O. ¿De qué va a depender? De la enzima. Entonces, si quiero ser el grupo B, este es el fenotipo que yo conozco, ¿correcto? Aquí le falta la I. Disculpen que no lo actualicé. Y a la B y a la B con la U. Entonces, si yo quiero ser el grupo B, voy a tener y a la B, y a la B, y a la B. ¿Correcto? Después, si yo quiero ser el grupo O, ¿cuál será mi genotipo? De esta manera. Y finalmente, si yo quiero ser el grupo A, va a ser y a la A, y a la A, y a la A. ¿Cómo será cuando quiero ser AB? Y a la A, y ¿Cuál a la B. es? Y a la A, y a la B. Correcto. Muy bien. Si yo tengo el alelo y a la B, y a la B, y a la B, y a la I, voy a hacer sí o no mi enzima transferasa A. O la B. ¿Cuál voy a hacer? Mi enzima transferasa B. ¿Cuál es el nombre de esta enzima? La lactosa transferasa. Acá por eso la lactosa transferasa, porque mi antígeno H yo le añado una galactosa. Si yo quiero ser mi grupo A, yo voy a producir mis alelos A mayúscula, va a ser la enzima transferasa, perdón, A. ¿Y cómo se llama esa enzima A? N-acetilgalactosamina. Entonces, yo voy a tener para cada uno de ellos que voy a modificar el antígeno H.
de acuerdo al antígeno H que le voy a añadir Una galactosa. más galactosa y se va a convertir en antígeno B. ¿Correcto? Ajá. Este H yo le voy a añadir ¿qué cosa aquí? Eso sí, galactosa. N-acetil galactosa. Que voy a producir antígeno A. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? ¿Listo? ¿Cómo leer? ¿Qué pasó? Este I minúscula y minúscula. Ajá, ahí. Claro, porque ese es el recesivo. No, ese es el recesivo. Entonces, aquí, en el AB hay los dos alelos. ¿Cuál será la enzima que voy a observar? ¿Cuál será la enzima que yo voy a observar? ¿Una transformer? Ajá. Una mutante, solo una mutante. Los AB son mutantes. Voy a tener tanto enzima transferasa Bella. A y la enzima transferasa B. Las dos a la vez. Las dos a la vez. Por lo tanto, a mi antígeno H que le voy a añadir galactosa y más N-acetil galactosamina. Las dos a la vez. Por lo tanto, ¿qué obtengo? Antígeno A. A y B. A ver. ¿Correcto? Tengo antígeno A y antígeno. ¿Qué pasó con el grupo O? ¿Tiene alguna enzima? No. No. Sí, H. Yo tengo la NST. Por lo tanto, no le añado nada. Por lo tanto, ¿qué antígeno tendré? Ninguno. Antígeno H. Perdón, H. me han soplado mal. Habían dicho A. H. ¿Se entendió? Sí, se ¿Listo? queda igual. ¿Sí? Pregunto, ¿se entendió? Sí. Estamos interpretando lo que está colocado allá. Es el medio puto 24 puntos. Pero no tiene antígeno A, ¿ves? Seguro. Creo. Ya hemos visto codominancia, por eso lo hemos colocado aquí de esta manera. Le voy a añadir acá. Codominancia. Codominancia, para que se acuerden, quería la A Y B, ¿no? igual quería la B, y estos dos serán mayor que el individuo. Sí, sí me acuerdo. Acuérdense, esto lo hicimos en alelos múltiples. Ajá. Muy bien, entonces, tengo ya un cuadro de Punnett híbrido. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque acá dice posibles alelos del papá, posibles alelos de la mamá. Si yo digo que el papá tiene un I a la A por lo menos, ¿qué significa esto? Que tiene por lo menos un I a la A. ¿Qué grupo sanguíneo será? Ah. A. Se junta con una que tiene por lo menos una letra mayúscula, ¿qué grupo será? A. Por lo tanto, van a producir Ah. con mayor probabilidad Ah. grupo A. Y mínimo. ¿Se entiende? Así vamos a utilizar. Si el PAP tiene un alelo I y se junta con una que tiene alelo I en la A, este es grupo posiblemente O y este es posiblemente A. Ah. ¿Qué grupo sanguíneo tendrá su hijo? Ah. Cuando tengo dentro de la madre un alelo I y dentro del padre un alelo I, vamos a formar uno de grupo
¿De acuerdo? Entonces, si yo veo aquí mi reacción de aglutinamiento, este es el grupo B. ¿Qué alelos tendrá? Grupo B. ¿Qué alelos tendrá el IB. grupo B? Y el ala, bebé. B. Y posiblemente Y y minúsculo. ¿De acuerdo? Entonces, viene la sangre, va a tener que antígeno anti-A, anti-B y el B anti-B. Si yo le pongo el B, ¿va a reaccionar? ¿Cuál va a reaccionar? micro. El A. ¿Cómo Grumos. serán ambos? Para tener los A ver. antígenos tanto A como B. Positivo para AB. Y este tiene anti-A, por lo tanto hay reacción de A. ¿De acuerdo? Entonces, y ahí me lo voy a borrar. ¿Serán compatibles? Sí o no. De repente podemos poner un problema como lo que hemos colocado en el pretexto. La compatibilidad, señor. ¿Cómo saldrán? Entonces, grupo A, grupo ¿qué tipos de hijos van a salir? A y O. Grupo A, ¿qué más? Grupo Grupo O. O. ¿No es cierto? Porque yo miro, ¿no? El papi está aquí y se junta con una A. Y ya sabes que va a salir, si fuera heterocigota, también me sale uno O. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Está fácil? Más o menos lo ubican, ya está. Ahora, va a ser posible que los hijos que donen a sus padres, ¿verdadero o falso? Sí. Que donen sangre. No. El OSI. Vamos a trabajar primeramente con los grupos AB. Sí. Este de acá. Estamos hablando, si hablamos ya con los dos grupos, ahí sí me dices depende. Solamente estamos hablando del ABO. ¿Quién le va a poder donar? ¿Cuál de estos dos hijos? El O. El O. Tanto al padre Como como a a la la madre. ¿Cómo le he sabido? Porque he tenido la posibilidad de observarlos genotipos. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y por ejemplo, ¿cómo me podrían sustentar esta posibilidad? Por la Con un reacción del cuadro antígeno. de- ¿Quién tendría que ser la variable? La mamá. Digamos que esta es la mamá y este es el padre. ¿Quién es? Tú sabes que este siempre va a tener y esta puede ser de dos tipos, ¿correcto? Tanto como hemos colocado. Entonces, ¿qué debería ser tu respuesta? En el caso de que la mamá sea homocigota, todos los hijos van a ser grupo A. Va a ser posible que los hijos, cuando la mamá es homocigota, donen sangre. ¿Verdadero o falso? A sus padres, a los dos padres. Falso, solamente a la mamá. Cuando la mamá es heterocigota, voy a tener dos tipos de hijos. Un heterocigoto y el otro van a ser grupo O. En este caso, vamos a tener que sí vamos a tener hijos que donen a los dos papás. ¿Se entiende? ¿Sí? Estamos viendo cómo podemos sustentar la respuesta, no solamente por la presencia de los antígenos, sino también por los genotipos. Pregunta, ¿se entendió? Sí. Entonces, yo tengo primera posibilidad, segunda. ¿Esto de aquí? Primera posibilidad. El ejemplo empezó con que yo tenía estos dos papás. ¿Qué tipos posibles de descendientes podría tener? Y para eso yo aplico este tipo de cuadro. Dijimos grupo A y grupo O. ¿Quiénes de ellos van a poder donar sangre a sus dos padres? El de grupo O. ¿Cómo lo sustentas? Primera posibilidad. ¿Qué tipo de genotipo puede tener la mamá que tiene I a la A? Perdón, grupo A. Homocigota, puede
heterocigo. El grupo O siempre va a ser homocigoto recesivo, ¿correcto? Entonces, en el primer caso, todo sale en grupo A. En el segundo caso tengo grupo A y grupo O. Este niño o niña va a poder donar a sus dos padres. ¿Qué grupo es? A. ¿Va a poder donar a sus dos padres? No, solamente a la. Aquí. Solamente este de aquí, el del grupo O, tiene la posibilidad de donarle a su mamá y a su papá. Y listo. ¿Por qué? Porque tenemos estos dos tipos de genotipos óseos. Bien, sí, también. ¿Se entiende? Ahora sí. Pasamos al grupo RH. En el grupo RH directamente que hemos tenido acá, alelo de minúscula, de mayúscula, de minúscula. A cada uno de ellos le va a corresponder un fenotipo. Cuando está el de mayúscula hay el antígeno D. Y cuando está el de minúscula puedo tener la ausencia. Hemos colocado ahí también otra alternativa de escribir los fenotipos. Ya no con el D, sino con el... Y acá con el R minúscula. Si yo tengo alelo R mayúscula, alelo número 2, mayúscula, minúscula, minúscula. Los que tienen por lo menos un alelo R mayúscula son grupo RH positivo. Y siempre los homocigotos recesivos son RH negativo. ¿Cómo es que se observa en tu eritrocito en cualquiera de los dos casos? RH positivo, yo tengo el antígeno de eritrocito, tanto el homocigoto dominante como el heterocigoto. En el caso de RH negativo, que es RR minúscula, ¿cómo será? Ausencia del antígeno. ¿Por qué no se vuelve a caer? Ahí fue que puse esto. Así, la Pangoti. No me acuerdo. Los gatos. Ah, muy bien. Su vector. Ah, ya, sí, yo me acuerdo. Creo que son más, quienes son RH negativos son resistentes al toxoplasma. ¿Cómo? Al toxoplasma gondii. ¿Qué tiene? Los que son RH negativos. No todos son más resistentes, son más Taquizoíto. Más sensible. sensibles. No me acuerdo. Resistentes o más sensibles. Voy a mirar, ahí tengo las anotaciones. El taquizoíto. El Brady. Todavía no miran el toxoplasma, después les digo. En realidad son... Acá, No, ella no. el homocigoto dominante o el heterocigoto, en la práctica podemos tener variaciones. Vitamina, sulfadiacina y leucoporina. Mutaciones puntuales dentro de cada uno de estos alelos que permiten, sí, que haya antígeno D, pero que la presentación en la membrana sea de forma diferente. Dice, acá yo tengo una variante que se llama antígeno D parcial. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Acá está el núcleo antes de ser liberado al flujo sanguíneo. Veamos cómo es la forma del antígeno D. Este es el mutado y este es el normal. ¿Qué es lo que ha cambiado? Su estructura. Este tenía puntitas, pero ahora es redondo. Entonces, este cambio en su estructura, ¿qué es lo que hace? Que no se presente en la membrana de manera correcta. ¿Tenemos traducción y transcripción? Sí, pero la presentación del antígeno en la membrana del eritrocito es ineficiente. Lo mismo pasa en este caso, que es el antígeno de David, así le dicen. Otra mutación que hace que disminuya. En este caso yo tenía, ¿qué cosa? Cambio estructural, y esto es parte dentro de la proteína. ¿Qué es lo que va a pasar en el siguiente? Va a haber la variante
creada por una deleción. Si yo veo la cantidad de antígenos que se están produciendo comparado con este de aquí, ¿cuál es el más ineficiente? Este de aquí. Este es el segundo puesto y este es el primer puesto, ¿correcto? ¿Pero de cuál? ¿Qué es lo que ¿En puede total? generar en tu reacción de aglutinación? En Falsos, total de cada uno. RH negativo. Falsos, RH negativo. Si yo tengo Oye, ya solamente un probaste, ¿no? antígeno de ¿Qué haces, amor? reaccionará ¿Por qué todo a tu no? Yo hice antígeno foto para si anti-D, quieres. entonces es un falso RH negativo. Aquí, a pesar de que sí hay la misma cantidad, si yo veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hay la misma cantidad, el cambio en su estructura no permite la reacción con el anti-D. Entonces, anti-D no se une al D, no hay reacción. Por lo tanto, es un RH negativo. Acá también hay menos y acá hay casi nada. Por lo tanto, tenemos aquí falsos RH negativos. ¿Cuándo es importante? Cuando tenemos este tipo de enfermedad. ¿Cómo se llama esta enfermedad? De eritrobestosis fetal. Esta mamá RH negativo se casa con un positivo. Tenemos primer embarazo, no pasa nada, pero la mamá queda sensibilizada. El segundo embarazo tenemos riesgo. Entonces debemos tratar cuidados, vacunas. ¿Qué semana es? 30, no, a la semana 20, no me acuerdo qué semana, perdón. Para el tratamiento con una vacuna para que la señora no genere en el niño, en el recién Tú nacido. confía, amor, asegúralo y ya fisiopatía como En fisiopatía no ese se quiere. caso, el Pero pobre yo es puedes negativo, lo hacerla. es positivo. Bueno, más morfo. Posibilidades que el bebé nazca negativo. Solamente si la Y mamá no. es solamente cuando la mamá es heterocigota. Pero en ese caso tendrías que haber hecho dentro de tu genealogía. Entonces, si dentro de tu genealogía hay un abuelo RH negativo, entonces tienes que tener precaución. Para eso ustedes deben hacer su anamnesis de manera correcta. Preguntar el chisme. Y para preguntar el chisme, tienes que saber chismes. No solamente tienes que saber, porque siempre les cuento chisme. ¿Sí o no? Siempre les cuento chisme. De lo que puedo. Por eso, tienes que llegarle al corazoncito de tu paciente para saber todas esas cosas. Pero por ejemplo, acá tenemos el problema porque la mamá es negativo y el bebé es positivo. Entonces ahí hay un conflicto. Pero si la mamá es positivo y el bebé, no, si la mamá es positiva y el bebé es negativo, ¿hay algún problema o no? Yo no creo que haya, porque solamente se genera el primer embarazo, no creo que haya problema. Tendrías que observar a la mamá en el segundo embarazo. De misma manera, yo creo que fue. El primer embarazo no creo que haya problema. El segundo tendría problema. Siempre con un diagnóstico correcto del VDH. Yo creo que ellos mandarían a hacer molecular, por supuesto, porque podría ser un falso. Siempre dependiendo del laboratorio se salen diferentes. Por eso siempre se va a uno más especializado en este. Volvemos con ejemplos. Vamos a empezar con problemas. ¿Puedo borrar ya esto? Sí, sí, sí. A ver, esto es importante. Muy bien, este problema. Muy bien, vamos a hacer este problema en grupo. Se van a juntar en grupos, les voy a dar una hojita. Y los grupos que terminen
van a salir a resolver en la pizarra. Concha. ¿Listo? ¿Qué puedo hablar acá? No voy a repetir ahí para poder desarrollar. Ah, no lo voy. Ya. Voy a darle la hojita para que lo vayan haciendo. Pónganse grupos ¿De cuánto, doctora? de 4, de 5 máximo. Ya, de todos los Salón, grupo de los. Que tienen que resolver problemas. Oye, ¿lo paró? Siguiente exámenes, problemas. ¿Lo paró?